Digamos, nos gusta esto de que la gente crezca, que la gente se capacite y que se sienta a gusto. Parte de los beneficios de decir, che, trabajar en las Chilcas no es solamente recibir un ingreso, un sueldo, sino este ambiente, esta capacitación, este lugar, estas condiciones. Yo puedo decir que yo hago encuestas de clima organizacional, trabajamos, pero ¿quién me certifica que realmente vos estás haciendo las cosas bien en la gestión de personas y con el equipo? Mi padre siempre decía, tenemos que darle valor agregado a lo que producimos. Cada grano de maíz tiene que salir en 4 patas. En el norte de Córdoba, Las Chilcas está impulsando una nueva forma de producir en el agro. A través de una mirada innovadora, este establecimiento familiar se transformó. La economía circular dejó de ser un concepto y pasó a ser una decisión cotidiana. Integrar agricultura, ganadería y energía en un mismo sistema, donde cada recurso se aprovecha, se reintegra y genera nuevo valor. El maíz se convierte en energía. Sus subproductos alimentan la producción animal y los residuos vuelven al suelo como fertilidad. Así, construyen un modelo que reduce desperdicios, optimiza recursos y potencia la eficiencia. Hoy, Las Chilcas muestra que es posible desarrollar sistemas productivos más eficientes, resilientes y sostenibles en el tiempo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Empresas que Inspiran, un podcast de CREA con Galicia. Hoy tenemos el placer, para mí un placer porque es un reencuentro, de tenerlo de invitado y que viene a compartir un poco sus experiencias en su empresa, a Mario Aguilar Benítez, director de Las Chilcas. Creo que hay algo, como primera pregunta, que era un poco, que nos cuentes un poco qué hace Las Chilcas, pero lo vamos a tratar de unir con algo, dado que fue una presentación corta tuya, algo más tuyo y algo más de tu historia familiar y cómo se integra esto que siempre hablamos en CREA, ¿no? Que no se habla del miembro o del socio CREA solamente, sino de la familia CREA. ¿Cómo se integra un poco la historia de tu familia con Las Chilcas? Dale, buenísimo. Mi padre es Mario Aguilar Benítez. Él fue fundador de la empresa. Él era justamente un industrial. En su época, él tenía una fábrica, una laminadora de hierros de construcción. Él tenía una laminadora y eso laminaba palanquilla y después laminaba rieles de ferrocarril, y con eso vendía mucho en el norte, hasta que Hacienda un día dijo, basta, te compro, y se acabó la industria, digamos, y se acabó y en ese momento ya mi padre en el 79, compró el campo donde hoy está la producción principal, en la zona de Rayo Cortado, ahí en el norte de Córdoba, casi el límite con Santiago del Estero, y él arrancó en ese momento primero con ganadería. La cría fue la primera actividad con la que comenzó. Yo en el 2012, cuando empiezo a ingresar, un poco lo que empiezo como a decir, che, bueno, a ver, cómo es, no me interesa ser empleado, ya fui empleado mucho rato, ya tenía 38 años, tenía ganas, experiencia y quería hacer cosas. Así que la verdad que bueno, fue difícil porque al principio de alguna manera fui el que lo provoqué a correrlo, a sacarlo a mi padre, y de a poquito mi padre en el 2013, 2014 se fue de la empresa y nos dejó a los 5 hermanos, somos 5. Voy a varios puntos que me parece que has ido incorporando en la conversación, que me pareció interesantísimo. Primero me ubiqué un poco en la zona, ¿no? De norte de Córdoba, Santiago, que creo zona bastante marginal para la agricultura. Si eso no ha sido un punto que los obligó a ser más creativos, a incorporar más diversidad en la producción, de ahora enfocarnos un poquito en Las Chilcas, de qué produce, a qué se dedica. Tal cual lo que vos decís, una zona marginal donde hacer agricultura en campo alquilado era directamente jugar a la lotería. A la lotería, ¿no? Era muy año bueno, año malo, y el año malo era muy malo. Con lo cual tenías que
tratar de negociar a porcentaje y no quintales fijos, digamos, o hacerlo en campo propio, pero bueno, eso tenía el costo de oportunidad de la tierra, siempre en la gestión lo tenés que mirar, y la agricultura era algo que se estaba empezando a desarrollar. O sea, claramente en el norte de Córdoba tiene, digamos, pocos años, ¿no? O sea, y nosotros fuimos de los que más tarde incorporamos la agricultura del grupo CREA nuestro. Nosotros estamos en el grupo CREA Totoral, en el grupo CREA Ganaderos Noroeste y en un grupo de biogás. Pero en el grupo CREA Totoral, que fue el primero con el que casi que mi padre fue fundador, porque se sumó ahí nomás de su fundación, digamos, de que arrancó el grupo, empezaron a agriculturizarse, y él fue el que más tarde hizo lo de la agriculturización, seguía con la ganadería, y él es muy ganadero, y nos metió sobre todo el tema de la ganadería muy fuerte, porque él decía, la ganadería tiene la estabilidad y el flujo de caja y nos puede ayudar, la agricultura tiene esos golpazos que a veces no podés aguantarlo. De alguna manera la incorporación de mis hermanos y el CREA nos ayudó mis hermanos se metieron fuerte en CREA cuando entraron a la empresa familiar, fue como en el 2000, creo que fue 2004, 2003, por ahí. Pero ustedes tienen más de 30 años en CREA. Nosotros tenemos más de 30 años en CREA. El CREA Totoral tiene 34 años o algo por no me acuerdo exactamente, y mi padre entró ahí nomás al año o a los 6 meses que se había formado el grupo, así que tenemos bastante cultura de eso, y la verdad que el CREA, bueno, para nosotros fue realmente importantísimo, fue un lugar donde podemos compartir, confiar, abrirnos, preguntar y crecer, y desde todos lados, ¿no? Desde lo profesional, desde las personas, porque la verdad que es algo que se focaliza mucho en las personas, y bueno, el CREA nos ayudó un montón. Y una de las cosas que nos ayudó fue a que mi padre estaba tan enseguecido con la ganadería que creo que él tenía razón de no sacarla, pero tampoco era razonable hacer ganadería donde podías hacer algunos lotes, podías empezar a hacer algo de agricultura y empezar a tener alguna rentabilidad, que en ese momento era un poco más interesante. Entonces, bueno, de a poco mis hermanos empezaron a hacer agricultura, y el campo, el 2012 cuando yo llegué, eran 13, 14 personas que teníamos un feedlot y hacíamos agricultura. Agricultura en campo propio, nada más. Pero después fueron incorporando un montón. De a poco, ¿no? Mi padre lo que decía granja porcina. Esta idea me interesa mucho, que vayamos a esta idea que tienen ustedes de economía circular, ¿no? Y cómo integra estas producciones. Perfecto. Una de las cosas que a nosotros nos pasó, padre siempre decía, tenemos que darle valor agregado a lo que producimos, porque no podemos... cada grano de maíz tiene que salir en 4 patas, y no a puerto, digamos, ¿no? Estamos en una zona maicera, una zona productora de maíz. Córdoba en general, el 25%, solo el 20-25% del maíz de Córdoba, que es Córdoba es la provincia que más productora número 1 de maíz, siempre peleando ahí con Buenos Aires, pero está uno o dos. El año pasado fue el primer productor, y Córdoba, y el norte de Córdoba principalmente, es muy productora de maíz, y no así transformadora del maíz. O sea, solo el 20-25% se transforma en alguna producción. La producción más importante que se transforma es bioetanol, y después ganadería bovina, leche, cerdo, aviar, de todo. Nosotros en el norte de Córdoba no podemos dar el lujo de, como empresa, hacer solamente grano y flatear a puerto, y además la agricultura es muy riesgosa para tenerla como una única actividad. Entonces la ganadería nos ayudaba a consumir algo de ese maíz, pero producíamos mucho más maíz de lo que podíamos consumirnos. Y ahí empezó un poco la interés o la idea de decir, che, hagamos algo más. Yo, que venía del sector financiero, me llega un business plan, un plan de negocios de una granja porcina con una integración y con un frigorífico para exportación. Y la verdad que me encantó el proyecto, lo empecé a entender, a estudiar y a analizar, y dije, yo quiero hacer esto. Y bueno, ahí yo todavía estaba en Buenos Aires, estaba pensando en volver y hacerlo con un socio. Un amigo que me iba a acompañar de socio, y hacer un módulo un poco más chico, de 250 madres. Mi padre me dice,
no, vení, hagámoslo acá en Las Chilcas, que tenemos el campo, tenemos el maíz que queremos consumir, tenemos una zona más poco productiva, el agua, hagamos la granja intensiva que vos querés hacer acá en el campo. Y bueno, yo finalmente decidí, le dije a mi socio que no me iba con él, y incorporé a la empresa familiar. Eso fue lo que me dio el sentido de pertenencia, y me incorporé a la empresa familiar. Digamos que un nuevo negocio también fue lo que facilitó tu entrada. Totalmente, fue la razón. No, si no hubiera podido entrar a la empresa familiar, si no tenía nada me hubiera ligado, digamos. Nada me hubiera... Es interesante, porque ha surgido en las conversaciones que venimos teniendo en este espacio que la idea de sostenibilidad, la idea de ustedes de economía circular, la idea de nuevas producciones, de esta diversidad de producciones, está ayudando a que nuevas generaciones también se incorporen en algo que a veces era difícil, ¿no? Que había una barrera por lo ambiental, por lo social, de generaciones más jóvenes de incorporarse al campo. Y veo que no solo ahora, sino que cuando vos te incorporaste a la empresa también fue la razón. Sí, totalmente. Yo no sé si, por supuesto que no una receta ni nada, pero claramente que teníamos ganas, juventud y ganas de hacer cosas, y por otro lado, estando en una zona marginal, obligados a hacer cosas. No estábamos en Rosario, al lado del puerto, que vos decís, che, bueno, listo, hagamos la plancha y entreguemos el maíz. Acá había que transformarlo, y solo con carne vacuna no alcanzaba, y no era lo lógico. También había que diversificar en otro negocio. Apareció la oportunidad de instalar una granja intensiva de producción porcina, digamos, estas granjas en confinadas, de ciclo completo, con las madres, con la genética, en galpones con ambiente controlado, bueno, con toda la tecnología, y donde yo veía todo este tema de los procesos, algo tremendo. Y bueno, y también había alguien que podía encargarse de desarrollar el proyecto. A mí me gustaba la idea de desarrollarlo. Mi padre me dijo, sí, desarrollarlo y qué sé yo. Así que yo me incorporo un poco por la granja porcina. Cuando hicimos la granja, todavía nos faltaba maíz que no convertíamos y que iba a puerto como grano, con la producción propia, con las hectáreas que teníamos en ese momento, que eran casi 5.000 hectáreas, 4.600, 4.700 hectáreas de agricultura en ese mismo campo, y no teníamos todavía nada de agricultura en campo de terceros. Mi padre da un paso al costado, y ahí empezamos a crecer en agricultura por alquiler, y ahí decidimos también avanzar en una oportunidad que nos apareció, que fue tener en el mismo campo donde teníamos el maíz, tener una destilería de alcohol en base a maíz, donde teníamos la posibilidad de hacer bioetanol y tener la burlanda. O sea, no solamente hacer un biocombustible, sino con el maíz hacer biocombustible y hacer alimento rico en energía y proteína, que era la burlanda, que hasta ese momento nosotros era un oro, era clave. Nosotros la burlanda la usábamos en las dietas y era mágica, porque nos ayudaba tremendamente en los índices y en los resultados productivos. Y fue un salto para nosotros muy, muy fuerte, que además, en vez de traerla de Córdoba, de Aca Bio, de cualquier otro lugar que tenía un flete muy, muy importante, que la burlanda tiene 30 y pico % de materia seca, entonces estás transportando mucha agua y eso no era ineficiente. Esto lo podíamos hacer en el mismo campo, y esa burlanda la trasladábamos 1.000 metros y estaba en el feedlot para ser consumida ahí nomás con los animales. Entonces, de alguna manera, lo que nos dio vuelta la torta, en la que fue pasar a ser vendedores de maíz a compradores de maíz, fue la destilería de alcohol. Hoy todo el maíz que ustedes producen lo utilizan, lo transformamos nosotros. Y es más, salimos a comprar. Tanto sea para ganadería, como para la granja, o para bioetanol. Exactamente. Wow. Esos serían los compran. tres. Y claro, nosotros en un año promedio, de rindes promedio, si el agua, digamos, nos da el promedio histórico,
nosotros sabemos que tenemos que salir a comprar más o menos un 20% del maíz que necesitamos para nuestra producción. Parece algo muy planificado, o fue más en el hacer que se fue integrando esta idea de economía circular. Bueno, justamente la verdad que muchas veces preguntan si nosotros veníamos como planificando esto y yo la verdad que siempre digo que sí teníamos una enorme vocación de hacer cosas, de hacer, de emprender. Sí estábamos como listos y preparados, porque hay que estar, digamos, cuando aparecen las oportunidades por ahí, hay que tener la suerte, pero la suerte hay que encontrarse preparado para agarrar esa oportunidad. Es la mejor definición que yo siempre escuché, ¿no? Sí. Que la suerte es estar preparado para cuando aparece la oportunidad. Y creo que también tuvimos la suerte de estar preparados, porque a veces por ahí te agarra no bien, y nos agarró un momento donde teníamos ganas de hacer cosas, y mi padre soltando, y nos mandamos y empezamos a hacer. Siempre buscando integrar y diversificar. Nosotros sabíamos que necesitábamos, no podíamos quedarnos con una o dos actividades, unidades de negocio, teníamos que ir diversificándonos en más porque eso nos daba más estabilidad, nos hacía más sustentables en lo económico por lo menos, y también sentíamos que éramos más eficientes con esto de integrarnos con la misma estructura, integrarnos. O sea, nosotros teníamos claro que era diversificar, pero tener áreas integradas. Y en eso de integración, lo que vino después de la destilería fue lo que nos ayudó a cerrar la economía circular y a realmente empezar a hablar de una economía circular, las Chilcas, fue el biodigestor. El biodigestor es fue algo muy importante porque fue quien logró que todos los desperdicios y todo lo que nosotros no logramos convertir en alcohol, en carne bovina o carne porcina, todavía tuviera esa energía remanente, que es el estiércol, el purín, la vinaza, que es un subproducto de la destilería de alcohol, las metemos como sustratos en el biodigestor y producimos biogás. Ese biogás lo utilizamos en la misma caldera de la destilería, que la destilería necesita combustible para producir, en esa caldera, para producir vapor, para todo el proceso de cocción y la destilación, que necesita calor. Con lo cual, ahí tenemos un ahorro significativo porque en vez de usar GLP, usamos biogás. GLP, para el que no LNG, sabe. o sea, GLP es gas licuado, que es carísimo, que en ese momento no teníamos... ¿Y utilizan algunas otras energías también? Nosotros tenemos en el campo, digamos, hoy 3 bioenergías, digamos. Nosotros tenemos un parque solar que abastece de energía. ¿Eso tiene que ver con tu camino, tu etapa también o no? Tiene que ver, sí, por supuesto. Hablé con mis contactos que tenía ahí en el sector energético, que siempre me gusta y siempre fui fanático de ese sector, que Argentina tuvo un sector en algún momento que brillaba, digamos, que fue quizás hasta el 2012 o 2010, no sé, digamos, en algún momento que fue un auge porque nosotros teníamos sobreproducción, teníamos, digamos, con tecnologías que habían ingresado al país, últimas tecnologías de ciclos combinados, de generación, y teníamos mucha generación térmica y teníamos sustentabilidad, digamos, en el sentido que éramos capaces de bancarnos un crecimiento importante de Argentina en una materia energética ¿Hoy vos diversificada. podés entregar a la red de energía Nosotros, y te la pagan? Sí, nosotros en el parque solar es para autoabastecernos principalmente, pero los excedentes los entregamos en la red, pero nosotros nos autoabastecemos con este parque. Este parque solar nos hace generar nuestra propia energía y ser sustentables desde el punto de vista que si no hay energía en la red o lo que sea, pero también en ese mismo lugar donde está el parque solar, tenemos el biogás produciendo, digamos, el biodigestor que produce biogás y la destilería produciendo biocombustible. Entonces, de alguna manera, en un mismo sitio, digamos, exactamente en el mismo lugar, están las 3 bioenergías. Energía solar o energía sustentable, energía solar,
biogás y biocombustible a partir de maíz. ¿Cómo tu historia fue impactando y marcando cierto rumbo en la empresa también, ¿no? Creo, por lo que nos fuiste contando, me parece que después hay un consenso y hay una visión que los ha ido ayudando. Yo creo, Luis, que no fue, somos un equipo, no me parece que mis hermanos y el directorio es responsable de estas decisiones que tomamos, de las cosas buenas que hicimos y de las cosas y de los errores que cometimos, ¿no? O sea, yo soy igual de responsable que el resto, somos 5 que tuvimos mucho que ver con todo esto y claramente fuimos los que desarrollamos estos proyectos. Quizás yo venía con una mirada X y mis hermanos con otra y cada uno aportó lo que pudo aportar para que hiciéramos lo que hicimos, pero no fue simplemente mi mirada que estamos hablando ahora. Me toca a mí hablar de lo que fue la historia de las chicas, pero fue claramente mi padre fundador fue el que nos entregó las bases y nosotros, la segunda generación, por ahora los que estamos tratando de hacer crecer ese negocio y ya les tocará a la tercera generación también a dar su aporte, digamos, ¿no? Ya nos contarás también de cómo se va incorporando la familia en esto. Pero me parece que la historia tuya, de tu familia, es lo que genera las chilcas, ¿no? El camino, es decir, es lo que marca por ahí los bordes de un camino, de una visión, que me parece recontra interesante. Pero este espacio es como para inspirar, para comentar, porque hay gente que a veces ve barreras en mucho de esto, en estas transformaciones, en estos cambios, y quieren seguir con la ganadería tradicional, como por ahí fue el comienzo de cualquier empresa, ¿no? En esas zonas marginales. ¿Qué cosas vos decís que son interesantes o cómo impacta mismo en la gente que trabaja con ustedes, en la comunidad, esta transformación? ¿Qué cosas ves beneficiosas? Bueno, la verdad que mucho porque, a ver, el equipo, nosotros hoy tenemos todo lo que hacemos y de acá en adelante más todavía, tiene todo que ver con el equipo, ¿no? Con la gestión de personas. Nosotros, la verdad que hoy nos inspiran ellos más que nosotros a ellos, que teóricamente los líderes deberíamos inspirar. Yo creo que al final nos están empujando el equipo hoy. Yo decía, en el 2012 éramos 13, 14 personas. Hoy somos casi 150. Bueno, ya hay un impacto en lo laboral. Sí, llegamos a ser 165 personas, hoy creo que somos 150, 148, por ahí estamos. Esa transformación de tener más gente nos obligó a nosotros a ordenarnos también, ¿no? A tener mandos medios, a tener gestión de personas, a empezar a trabajar en ese aspecto que al principio decíamos, che, somos una empresa familiar, somos muy chicos, somos pocos, esto, lo otro, y pareciera como que no podíamos, una pyme que se ponga en esto, pero después nos dimos cuenta que eran temas muy importantes, no solamente, nosotros tenemos una enorme vocación de decir, che, capacitamos y nos metemos en todas las cosas que puedan haber para capacitar a la gente, no solamente en lo que creemos que podría ser bueno porque tiene que ver con lo que hacemos. Incluso hemos capacitado gente que, no sé, un mecánico que quería capacitarse, ser, digamos, cocinero, digamos, no importa, te querés crecer, podés crecer en la empresa. Y con algunos premios para los que realmente quieren y hacen las cosas bien, digamos, nos gusta esto de que la gente crezca, que la gente se capacite y que se sienta a gusto. Parte de los beneficios de decir, che, trabajar en las chilcas no es solamente recibir un ingreso, un sueldo, sino este ambiente, esta capacitación, este lugar, estas condiciones de trabajo, de lo que sea. ¿Y crees que es posible, porque veo el crecimiento, ¿no? De 13 a 160 en un momento, además de 100 hoy, que se puede mantener estos valores familiares como empresa familiar en este crecimiento? No, sin duda que sí. Yo creo que todavía somos muy familiares, a veces demasiado. Empresa familiar con la cosa buena y lo malo que tiene, digamos, la agilidad quizás de poder tomar alguna decisión un poco más rápida, a veces. Y después también, digamos, por ahí lo difícil que puede ser por ahí desde el punto de vista que
yo pienso siempre que estaría bueno ir profesionalizándonos, digamos, y las empresas estoy convencido que se profesionalicen desde el directorio para abajo. O sea, venimos con un equipo que muy profesional, pero cuando se topa con un directorio muy familiar y poco profesional, puede haber una dificultad, y yo la veo y la estoy viendo, y nosotros tenemos que dar un salto de mejora en esa profesionalización de nuestro directorio, y, digamos, y a eso vamos. Probablemente más temprano que tarde terminemos con un directorio independiente profesional o algo. Dicen que somos el promedio de la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿O nos rodeamos mejor gente o capacitamos más a la gente que está alrededor nuestro? ¿No? Son las dos opciones. Me encanta, totalmente. Son las dos opciones. Totalmente, así que de alguna manera, pero yo te nombraba el tema de personas porque para nosotros es lo más importante y es lo que más tiempo le dedicamos hoy. Necesitamos que ellos estén inspirados y que nos inspiren y que haya algo. Y esto de una empresa nosotros somos una empresa que tiene bastante visibilidad y vamos a las redes, comunicamos. Es como que al exponerte también te hace más responsable de lo que haces. Yo estoy convencido. Eso, yo lo que digo es, si tengo que decir, si yo quiero ser eso, que digo que soy, tengo que ser y parecer, y entonces tengo que, por ejemplo, incluso cuando viene una visita, las chicas vienen muchas visitas. Eso nos hace bien que vengan visitas. Nos vienen visitas donde hay intercambio, sobre todo visitas creadas, donde hay confianza, donde se puede hablar, donde te pueden decir, che, Mario, pero vos decís que esto, que sos sustentable, pero tenés, qué sé yo, un esquinero de un quebracho colorado de este tamaño y vas a seguir creciendo así, digamos, bueno, no sé, digamos, ¿viste? Nos han hecho preguntas dificilísimas o lindas, o nos han hecho pensar un montón, pero además, sobre todo, cuando vos vas a recibir a alguien, te preparás. Tu casa tiene que estar limpia, ordenada, y un poco más de lo que te gustaría, y quizás eso hace que también mantengas un mejor orden, un mejor lugar, porque entonces todo el mundo está orgulloso de donde está trabajando también. Entonces, si somos de alguna manera en algo referentes, admirados o algo, eso también hace que la gente que está trabajando con nosotros, nuestros proveedores, todos los stakeholders de la compañía, pero principalmente el equipo, nuestros colaboradores, se sientan también orgullosos, estén contentos. Se sientan orgullosos de los crecimientos de la empresa. De los crecimientos de la empresa. En el fondo, ahí estamos hablando de sostenibilidad de dos patas muy fuertes, ¿no? Porque hablaste mucho de lo social, del impacto, de cómo va generando, también de lo ambiental, con toda esta mirada de economía circular que está como muy incorporado. Y la pata económica, para todo ese crecimiento, acá estamos con CREA, que acompañan mucho, porque hasta en su visión está la idea de sostenibilidad, pero en lo económico también se necesita capital para desarrollar todo esto. Y bueno, acá nos acompaña también Galicia. ¿Cómo ves la importancia de las finanzas y esta cosa nueva? Por suerte hoy en la Argentina está empezando a aparecer más la oportunidad de crédito, se hablan de créditos sostenibles y como que los emprendimientos que tienden hacia la sostenibilidad o la economía circular, yo creo que son más atractivos. ¿Cómo ves eso? Sí, no, totalmente. Yo creo que coincido plenamente con lo que estás comentando. Imagínate, para nosotros estas inversiones fueron millonarias, una pyme familiar, donde hacer una granja de cerdos, la primera fase de la granja fueron 500 madres, eran $4 millones, no los teníamos. Y la verdad que si no hubiéramos logrado conseguir esos financiamientos y si no nos hubiéramos apalancado como nos apalancamos con los bancos y que hoy trabajamos, que son un montón, el Galicia es uno de ellos, pero la verdad que bueno, nosotros pudimos aprovechar también las condiciones que ofrecía el mercado en ese momento, con tasas subsidiadas, que la verdad que, digamos, eran las reglas de juego y pudimos aprovecharlas. Y nos encontró con la oportunidad de poder tomar esos créditos productivos que le llamaban en su momento, y tomamos esos créditos a tasas muy convenientes y crecimos y nos apalancamos con eso porque era muy difícil hacerlo de otra manera. Muchas de nuestras inversiones eran muy capital intensivas y no podíamos haberlo hecho con capital propio. Así que las entidades financieras, nosotros realmente trabajamos con todos los bancos, y la verdad que aprovechamos las ventajas competitivas que cada banco nos ofrece, y estoy convencido de que es bueno eso y que es bueno
más trabajo probablemente tener abierto tantas cuentas y trabajar con tantos bancos, pero es un trabajo que se paga con buscando esas mejoras, digamos, de competitividad. Hay bancos que dicen, Mario, es ideal lo que ustedes están haciendo, yo quiero estar trabajando con ustedes porque me están pidiendo que sumemos al portfolio de aunque sea algo que tenga que ver con la sustentabilidad, la economía circular, y ustedes en el campo y economía circular están haciendo esto, que es lo que quieras, pero aunque sea, abramos esto, tengamos este contacto. Casi que no tenés que ir a buscarlo, sino que te vienen a buscar ellos. Es tremendo y es así. Nuestro equipo también está motivado por eso mismo, porque dice, vienen más proyectos, viene un financiamiento para proyectos de inversión así. Estamos creciendo, estamos haciendo y es el lugar donde quiero estar. Y nosotros, una de las cosas que también estamos investigando y me gustaría entrar, y yo sé que hay muchas empresas hoy, más bien medianas y grandes, del agro, todavía no hay ni un ranking, pero ojalá que empiece a existir. Hay muchos deben conocerlo, y en Estados Unidos hace muchos años, y en Argentina también hace un tiempo, el Great Place to Work, o sea, una revista, llamémoslo, no es revista, sino un lugar donde a través de una encuesta se va viendo y es como una certificación de que vos realmente, porque yo puedo decir que yo hago encuestas de clima organizacional, trabajamos, pero ¿quién me certifica que realmente vos estás haciendo las cosas bien en la gestión de personas y con el equipo? Y realmente es el lugar ideal para trabajar, o un buen lugar donde cuando se rompe... Y estás hablando de algo menor, ¿no? Que al sector siempre ha sido como un lugar que desde la imagen de la ciudad se ve como un lugar más complejo para trabajar, más difícil, como menos atractivo, ¿no? Totalmente. Y nosotros nos pusimos como metas también esto de, queremos ser ese lugar ideal para trabajar. Queremos que nuestra gente nos elija porque está contento con venir a trabajar a Las Chilcas. Entonces, claramente, tenemos que tendrá que certificar que realmente es así. Y eso parte de este proyecto también de sumarnos a eso de Great Place to Work, que básicamente sería que no lo digamos nosotros, sino que lo pueda decir un certificador, y que realmente podemos también estar orgullosos de tener algún premio o somos una empresa atractiva para talentos, ¿no? Es clave, si no, ¿cómo seguís creciendo? ¿Cómo haces proyectos? ¿Y cómo impactó un poco la empresa en la comunidad, las comunidades cercanas? Porque también eso, que mucho se desarrollen las comunidades cercanas, ayudan a que el talento también se acerque, porque si no tiene una ciudad interesante para vivir, esto, el otro, a veces pensamos que no es nuestra responsabilidad, pero te termina fallando porque no tenés la oportunidad de que buenos ingenieros, que buenos profesionales tengan un lugar donde tengan buena educación, buena salud. Sí, no, totalmente. Nosotros, casi el 90% de la gente que trabaja en la empresa es del pueblo que está más cerca, que se llama Villa María de Río Seco, que está a unos 15 kilómetros. Nosotros trasladamos a todo el personal todos los días, los distintos turnos y en los distintos sectores del campo y de la empresa. Y en esa comunidad esas redondeamos 150 familias que hoy trabajan, dependen de Las Chilcas, digamos, que viven en ese pueblo, y además todos los proveedores actuales que están en ese pueblo, sumados los nuevos que van a seguir apareciendo, porque el desarrollo de proveedores ha sido local, digamos. O sea, a nosotros no nos sirve por ahí un proveedor que esté en Córdoba. Entonces, cuando a veces el proveedor venía de Córdoba, hasta que dijimos, ¿por qué no lo haces vos ahí en el pueblo y no lo llamo más, digamos, el flete, y que venga de Córdoba, si lo podemos? Y ha habido un montón de distintos servicios y cosas o proveedores que pudieron desarrollarse localmente. Entonces, claramente, nosotros tenemos una unión con el pueblo muy fuerte y digamos, un trabajo social enorme, porque nosotros, además de eso, hay dos proyectos muy lindos que hicimos con el pueblo, con la Municipalidad de Río Seco. Una fue, nosotros hoy le recolectamos toda la materia orgánica y se la llevamos al biodigestor para solucionar un pasivo ambiental, parte del pasivo ambiental, y los plásticos, donde, digamos, también estamos con un proyecto, digamos, todavía en etapa de ejecución, de hacer varillas plásticas, una fábrica de plástico con plástico reciclado. Entonces, por ahora
juntando, hace ya creo que unos 6, 7 años, nosotros estamos en este proyecto que es toda la materia orgánica va a un contenedor que viene al campo y se procesa. Solucionamos en parte el problema de la basura ambiental del pueblo y de paso para nosotros también es materia orgánica que ingresa. La verdad que no nos da tanta energía, no es que nos aporta mucho, es más pero un aporte es más ambiental y de responsabilidad social. Que no es el principal sustrato y no es por eso que hacemos biogás, pero claramente ayuda a algo a producir biogás. ¿Cómo imaginás el futuro del sector, del campo, con estas nuevas tendencias? Porque no es algo tan común una empresa que haga economía circular, la sostenibilidad se habla mucho, pero no todos están en ese camino. ¿Cómo imaginás un poco? No, yo lo veo, a ver, antes cuando te decían, che, bueno, es probable que digamos, las empresas van a tener el mandato social o van a tener que ser sustentables porque la sociedad lo va a ir pidiendo. Yo hoy lo veo como que lo pedimos la empresa, lo pide el equipo, lo pide la comunidad, los proveedores, lo pedimos. O sea, hoy nosotros no tenemos vuelta atrás y ningún proyecto de inversión que nosotros hagamos vamos a desarrollarlo si no tiene que ver con cómo mejoramos nuestra economía circular. O sea, hoy tenemos la prioridad absoluta en ser sustentables, en el triple impacto económico, social y ambiental. Hemos hecho mucho en lo ambiental. Claramente los proyectos tienen que tener una situación económica favorable, si no, no lo vamos a rentabilizar. Y tienen que tener un impacto social. Si no cumplen esos 3 impactos, esas 3 premisas o ese triángulo, ya hemos decidido no hacerlo y nos pasó. Nos pasó en el directorio de decir, che, este proyecto puede ser muy rentable, nos ofrecen esto, pero nosotros hacer tal cosa no nos interesa porque no nos ayuda a nuestra economía circular. Y la verdad que todavía hay tanto para hacer en seguir creciendo y haciendo más eficiente nuestra economía circular, que creo que todavía tenemos mucho para hacer eso. Y de alguna manera, cuando vos me decís qué va a pasar y inspirar al resto, lo que pienso es que hay que animarse porque en realidad una vez que vos empezás te das cuenta que no lo haces lo haces a veces mucho más por la eficiencia económica que por el ambiente y también estás ayudando al ambiente, lo haces un poco más por lo económico y también estás ayudando al tema social. O sea, creo que aunque vos no tengas la vocación ambiental y social, sin querer lo vas a estar contribuyendo y lo vas a estar aportando, lo vas a estar entregando. Entonces, no dejar de pensar en eso. Y además que tarde o temprano, hoy vos lo ves, la tercera generación que está subiendo también lo exige así, aunque el consumidor no te lo pague. Viste que está el típico, che, pero si el consumidor todavía no lo paga. Claro. Sí, bueno, pero lo va valorando y esa valorización es, por lo menos en marca, en presencia, en elección. En elección, que seguro. Por ahí te elijan tus nuevas generaciones para hoy, trabajar. Si vale lo mismo, te va a elegir. Si vos sos más caro porque haces algo más sustentable y tenés que ser más caro, quizás por ahí algunos no te elegirán hoy, pero saben que eso tiene trazabilidad, es más sustentable o esto y lo otro. Entonces, es probable que de a poco vayas ganando ese mercado, ganando esa presencia que es súper importante, ¿no? Para tener esa licencia social, ¿no? Para poder seguir. Eso es, la parte de licencia social es clave, ¿no? Pero tu imagen entonces es que el camino del sector es hacia ahí, que hay pocas posibilidades de otras alternativas. Sin fanatismo, ¿no? O sea, sin fanatismo. Pero a mí me encanta siempre el lema que tienen las empresas B, ¿no? Que es esto, no ser la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo. Que es lo que vos decías, que cuanto más rentable sea tu empresa, mejor le hace al mundo, ¿no? Seguro. Mejor le hace en lo social y mejor le hace en lo ambiental. Entonces, esa idea integradora que está dentro de la economía es como decir, bueno, también rompería una barrera que tenemos en la Argentina, que es la mala mirada del empresario. Y para ir cerrando y agradeciéndote, la verdad, y seguiría conversando porque es interesantísimo y transmitís una pasión por lo que haces, que no solo la tenés por lo que haces, ¿no? Yo te sigo un poco y
te gusta la pasión del campo, los caballos, Sí, la naturaleza, el amanecer, hay un montón de cosas que te tienen mucho que ver con tu personalidad. Pero la idea sería esto de que me quedo, que son hacedores con visión, y algo que transmitiste que me pareció muy interesante, que es que en el hacer te van también apareciendo un montón de nuevas oportunidades, para las cuales después tenés que estar preparado, ¿no? Para ir tomándolas. Como formato de estos episodios, la idea es muy crea, ¿no? De compartir, de inspirar, pero también de generar red, ¿no? Y una de las ideas que estamos tratando de llevar es que el invitado le deje una pregunta al próximo invitado. No sé si los conocés, que también son de Córdoba, el Grupo Lagos, que, bueno, es una familia, pero que también con una mirada muy, muy de incorporar la sostenibilidad, de mucha participación ciudadana, la verdad, muy, muy incorporados en la comunidad. Entonces, por ahí, ¿alguna duda que vos tenés o alguna pregunta que pudiera quedar como para el siguiente episodio? Sería interesante. Por ahí hasta una dificultad que tienen ustedes, que por ahí también esto de compartir en CREA es parte de eso, ¿no? Yo creo que nosotros el desafío más grande que tenemos hoy en la empresa familiar es digamos, la tercera generación, digamos que esto tenga esa continuidad y hoy realmente si vos me decís ¿qué me preocupa? Proyectos tenemos, creo que gente que nos acompañe para realizar estos proyectos están, socios estratégicos están, no le tengo miedo a eso, digamos, yo creo que como decías vos, creo que incluso tarde o temprano el mercado también va a ayudar. Hoy las condiciones, digamos, de crédito para no son las mejores, pero probablemente, si Dios quiere, vamos a tener condiciones y un mercado de capitales donde podamos ir a buscar financiamiento, etcétera. Pero me parece que las empresas familiares tienen este desafío de trascender y trascender. Es un proceso donde hay que pensarlo. Nosotros... Mi viejo nos donó en vida, o sea, nos entregó así rápido esto y el traspaso fue, entre comillas, fácil. Digamos, la segunda generación estamos a cargo, pero ahora el proceso de la tercera está mi sobrino, está mi hija haciendo una pasantía, mi sobrino ya trabajando en la empresa, el hijo de mi hermana que vive en París, y la verdad que estamos en ese lugar donde decimos cómo hacemos para que esto continúe y cómo van a ser esos liderazgos y esa pasada de posta, ¿no? O sea, la verdad yo tengo mis miedos, digamos, pero sé que es un camino que hay que andar y pensarlo y dedicarle tiempo, ¿no? Y eso. Me parece interesantísimo que quede como pregunta pendiente esta, porque también es una empresa familiar, es un grupo, y creo que también será interesante conversar con ellos un poco cuál es el camino de incorporación de las nuevas generaciones, ¿no? Hoy en el CREA nuestro, y creo que en general en el CREA se está hablando muchísimo de este tema, ¿no es cierto? O sea, de esto de tener empresas cada vez más preparadas para la salida de un socio, la tercera generación, esto, lo otro, porque cuando vos no estás preparado, te agarra mal parado, y eso que estés mal parado puede que sea una turbulencia que termine desarmando un proyecto general, digamos, y no... Quizás cuando vos lo planificaste, lo pensaste y tenés digamos, podés apretar los botones como para que las cosas sucedan, va a ser más ordenado y probablemente haya más esperanzas de que el proyecto siga, digamos, ¿no? O sea, yo creo que hay que ponerle cabeza a eso y en el CREA hoy le estamos poniendo bastante foco a ese tipo de inquietudes. Mario, la verdad, un placer. Yo creo que hay muchísimo para inspirar en toda esta conversación, para compartir, para seguir mucho del camino que ustedes han hecho, y sé que a modo CREA ustedes están siempre abiertos también para que los puedan visitar, que los puedan ir y compartir. Así que gracias por sumarte a esto, y bueno, es una forma más de las de CREA de compartir para mejorar. Muchísimas gracias, un honor. Gracias, Luis.
nosotros trabajamos en la zona para acercarnos hacia la población y demostrarle que trabajando en forma consciente y cuidadosa se puede hacer una agricultura sin perjudicar el ambiente, ¿no es cierto? El inconveniente que uno escucha de la agricultura regenerativa es que el 70% de los campos en Argentina son alquilados. Entonces, plantear una agricultura regenerativa cuando vos al año siguiente no sabés si vas a tener campo, es todo un tema.